Se supone que los hospitales de la ciudad de Buenos Aires son mucho mejores que los de la provincia. De hecho, buena parte de la gente que tiene que atenderse en un hospital público porque no tiene obra social o no tiene prepaga, suele venir a la ciudad de Buenos Aires a atenderse porque son mejores que los de provincia. Y nosotros mismos aquí en GPS hemos mostrado el verdugueo al que sometían a la gente en el hospital Paroicien, haciéndoles esperar horas y horas de noche, al frío, para tener un turno, hasta que después descubrieron que los turnos se podían pedir por WhatsApp, ¿no? Innecesario, verdugueo a la gente más pobre del conurbano para que pidan un turno. Se supone que del otro lado de la ciudad las cosas están mejor, pero, doctor Salemi, se conoció un informe de la auditoría sobre el estado de algunos hospitales porteños que deja mucho que desear. Sí, un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires que se realizó entre marzo y noviembre del año pasado, que la verdad que habla de un montón de falencias, no solamente lo que es cuestiones administrativas, sino lo que es cuestiones edilicias, sobrecarga horario y obviamente mal remuneración de los profesionales, ausentismo de enfermería, porque recordemos que también estamos hablando de que tenemos a las puertas un conflicto con la mano de obra que lleva adelante el funcionamiento de los hospitales, que son los residentes, Rolando. Sí. También están teniendo problemas. Pero esto, como igual que les decíamos recién, en el caso de la gente que aparece en la estadística dejando de cenar o yéndose a dormir sin comer o dejando de comer proteínas para comer mate con galletitas, una cosa es la estadística y los informes y otra cosa es verlo. Vean lo que pasa, por ejemplo, en el Hospital Durán. Estamos en las puertas del Hospital Durán, uno de los hospitales alcanzados por la auditoría que se le realizó. Un hospital que también tiene problemas con el tema de la atención médica y la calidad del servicio que le están brindando los profesionales de la salud que atienden en este hospital. Los residentes que trabajan en este hospital también están de paro en el día de la fecha, debido a que la plata no les alcanza para llegar a fin de mes. ¿Cuál es la realidad del sistema sanitario de hoy en día, la pospandemia de la que todos estamos hablando? La vamos a ver ahora. Que no tienen cama. ¿No hay cama? ¿Están acá? ¿Cómo le va? ¿Qué pasa, maestro? ¿Todo bien? ¿Qué le pasa, amigo? Le pongo la silla. Ahí está, apóyala ahí. De nada. No, me traen un solo para clínica porque no hay lugar de comer la persona. Está durmiendo en el colchón, ¿no? Ajá. No me colchón del piso los residentes. Piso. La espada, el electrocardiógrafo, que no anda obviamente. Desde la
tarde. No, tuve un traumatismo de tórax. Sí. Por nosotros no tenía nada. Ese de trauma nada. Y tenía un golpe en la cabeza con él. Sí, pero... ¿Los clínicos lo vieron ya? Sí, ya lo vieron. No, le dijeron que venían después a ver. Están en pase. Sí, ya sé, pero están ahí y cada vez que entran con cara de orto. Hijo de puta. Hijo de puta no. Si te pasó, te lleva la vida, ¿no? No, sí, pero igual hay que laburar con buena onda. Yo también soy de la salud, así que no me vengas a correr con eso. Pero no me vengas, hijo de puta, nada. Los prótesis. Está tocado ahí 15 días. Estas son las condiciones de alimentación. Es la sala de Ateneo. El sillón es donado. Es casi no sudadero. Este es el sistema que tiene para... Sí, este anda, pero... Sí, y se traba un poco la computadora. Sí. Son las 3:30 de la tarde en el Hospital Durán. Nos acabamos de acercar a la oficina de administración donde se hacen los ingresos por la guardia. No tienen sistema, no pueden atender los pacientes y tienen una demora de 2 horas en la atención. Recorrimos un poco la sala de guardia. La calidad de la sala de guardia es lamentable. Comprá en Digiyá, el mejor precio y servicio del mercado. Con la tecnología de los equipos Surrey, ahorra hasta el 35% de energía. Aire acondicionado Split Surrey frío-calor de 5000 kilocalorías. Inverter, clase energética A+, ahorro hasta el 35% de energía. Smart Control con Wi-Fi, 3 niveles de potencia. Función Mi Clima, ajusta la configuración preferida por el usuario. Función Cold Catalyst Filter, elimina olores. Función Sleep, 261.850 pesos. Aire acondicionado Split Surrey frío-calor de 3000 kilocalorías. Inverter, clase energética A, ahorro de hasta 35% de energía. Smart Control con Wi-Fi, función Mi Clima, ajusta la configuración preferida por el usuario. Función Follow, sensor de control remoto que ajusta la temperatura. 160.650 pesos. Digiyá, entrega en 24 Cava y GBA, centro logístico propio. Todos los medios de pago. Envíos a todo el país. Digiyá, tu aliado. El informe, Rodrigo, me impresionó mucho esa gente que está esperando por una prótesis de cadera y que la tienen sostenida con un peso y pasan 10 días y siguen esperando. Con una tracción justamente para evitar el desplazamiento de esta fractura. Y el problema es también la demora en la posibilidad de resolver una patología quirúrgica como la fractura de cadera, la demora en la posibilidad de resolver una patología cardiovascular como son las cirugías cardiovasculares. Una demora muy importante que afecta... La demora, la demora no es gratis. Una persona que tiene una patología grave no puede esperar. No, totalmente, pero afecta directamente a la salud y obviamente esto tiene un impacto fundamental sobre la salud de la comunidad, Rolando. Porque si la persona esperando se muere, ¿qué? Bueno, lamentablemente pasa eso. Y pasa muchas más veces de las que nosotros creemos. Lisandro Teskiewicz es auditor de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que viste en tu informe?
No, la verdad que el informe que sacamos de la auditoría es muy preocupante. Nosotros hicimos en este caso un informe sobre las guardias hospitalarias de los 4 hospitales de alta complejidad de la Ciudad de Buenos Aires. El Durán, el Santoyani, el Fernández, ¿no? Y lo que nos encontramos, y el Argerich, perdón. Argerich. Y lo que nos encontramos fue realmente un estado de desidia y abandono que bien se muestra en estas imágenes, más allá uno no es amigo de las cámaras ocultas desde los informes oficiales, pero bien se muestra en estas imágenes, hay un abandono edilicio muy importante, pero sobre todo lo que hay es un abandono de personal. En todas las guardias falta personal de enfermería. Ahora entiendo por qué no dejan entrar cámaras abiertas a los hospitales, ¿eh? Porque digo, nosotros tenemos que tener cámaras ocultas, porque uno no puede entrar con una cámara y mostrar, no te dejan. Es más cerrado, es más fácil entrar a una cárcel que a un hospital. Allí en el Hospital Durán, en toda la sala de guardia de emergencias, no hay respiración natural, ustedes vieron, queda en un subsuelo, y no hay respiración forzada tampoco, y no están los filtros de aire que debieran estar de acuerdo a los estándares y los protocolos internacionales. Bueno, pero eso pasa a ver, en situaciones similares, por ejemplo, en el Hospital Fernández, donde tenía una adecuación de camas, de terapia intensiva, de pseudoterapia intensiva, en la guardia tuvimos posibilidad de verlos también, donde era una habitación completamente cerrada con 2 bocas de oxígeno y nada más. En el Hospital Fernández, por ejemplo, en la área de guardia no hay un área especializada, es uno de los hospitales de referencia que recibe problemas de guardia de drogadependencia, adicciones y demás. Bueno, no, en el ámbito de la guardia no hay una sala para salud mental que esté separada, que esté apartada, que tenga las condiciones que debe tener. Pero en ninguna de las 4 guardias está el personal de enfermería que se necesita, que además es personal... ¿En la guardia? En la guardia, que además es personal al que no se le reconoce su calidad de profesionales, ¿no? Sí, Hoy sí, para sí, ser el conflicto enfermero con los enfermeros. hay que hacer una carrera universitaria, pero la Ciudad de Buenos Aires no te reconoce como profesional de la salud. No está el personal médico que necesita, no hay personal administrativo suficiente. De hecho, en el hospital Durán, de 14 a 17 no hay personal administrativo para recepcionar la guardia. Ni siquiera hay personal nombrado. No solo no hay suficiente. Entonces, no tenemos y explícalo, ¿y qué quiere decir eso? Por eso es que tienen las horas de demora, lo que me explicaba la gente que estaba esperando, las horas de demora entre este bache donde no hay personal administrativo para recepcionar a los pacientes y también no hay un control de qué paciente recepcionás. Vos fíjate que no funcionan los sistemas, algo que ustedes también vieron. O sea, por eso la gente se enloquece en la burocracia. Sí, sí. El personal administrativo en una guardia hospitalaria en general, pero una guardia hospitalaria es el primero que recibe al paciente. Claro. El que hace la derivación, el que se fija... Bueno, eso no tenemos suficiente. Pero este informe lo hicimos sobre guardias. Hace muy poquito habíamos hecho informes sobre laboratorios hospitalarios y nos encontramos con lo mismo. Falta de reactivos, falta de equipamiento, y falta se supone de que los personal, hospitales... sistemas distintos de Pero no es que los hospitales de la ciudad son hospitales de los mejores de la Argentina. Eso pareciera, sin embargo, cuando vamos a verlo nos encontramos con que no. Y esto sucede en una ciudad muy rica, no solo es la ciudad más rica de la Argentina. Nosotros este año la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto cercano al billón de pesos. Para que se den una idea, 1.000 millones de millones. Tenemos más presupuesto por habitante que Madrid o más presupuesto por metro cuadrado que Barcelona. ¿Algunos se imaginan un hospital como este en Madrid o en Barcelona? Nosotros no tenemos explicación, no podemos explicarle a los vecinos por qué tenemos plata para poner macetas en las esquinas o para hacer 2 veces el trazado de la línea amarilla en calle Corrientes y no tenemos plata para reconocer a los enfermeros en las guardias hospitalarias, para nombrar más médicos, para arreglar los equipos, el equipamiento. Tarda tanto tiempo en arreglar cuando se rompe un equipo que muchos diagnósticos no se pueden hacer. No en la guardia hospitalaria. El otro día fuimos a recorrer el CESAC 38 que queda ahí en Medrano y Potosí, que depende del Durán. Tiene 2 máquinas de rayos X que valen millones, paralizadas. Se utilizan como estantería para guardar encima medicamentos porque está rota la reveladora. La reveladora, arreglarla cuesta unos cientos de miles de pesos. Hace 7 años que está rota la reveladora. Hace Eso es un 7 problema de años burocracia. que ese servicio no se da. El Hospital Durán no puede hacer todas las radiografías que necesita. Tiene un CESAC a pocas cuadras. Es un problema de gestión, supongo. Es un problema de gestión y es un problema de prioridad de los recursos. Los recursos están puestos en comprar telones que dicen la transformación no para y ponerlos en toda la Ciudad de Buenos Aires en vez de ponerlos en la atención de la salud de nuestra población. ¿Qué pasa con las operaciones cardiológicas? Vos me decías que hay una demora tremenda. El Hospital Durán también tiene el único servicio
de recuperación cardiológica de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en ese servicio, que no está estructurado formalmente, los médicos están contratados, los enfermeros están asignados, no está en la estructura formal del hospital, sin embargo es el único servicio que funciona en la ciudad de Buenos Aires de recuperación cardiológica, se han jubilado los anestesistas, entonces pueden hacer una sola operación por semana, como no tienen médicos para la guardia el fin de semana, entonces la persona solo pueden operar los lunes porque el viernes la persona hay que pasarla a otro servicio porque no hay médicos para el fin de semana. Es un laberinto de complejidades, te la complican. Y entonces la lista de espera para una operación compleja, cardíaca, en la ciudad de Buenos Aires llega a 40 semanas. Usted imagínese, te morís. Su cardiólogo le dice, necesito operarse el corazón y usted tiene que esperar 40 semanas para 40 semanas. Casi un año. Un año tiene 52 semanas, la lista de espera es de 40. Sí, no, es tremendo. A ver, gran parte de este problema que tiene de insumos, por ejemplo, te voy a dar, vos preguntabas por qué se demoran tanto. En el Hospital Durán hay 3 intensificadores de imágenes, que quiere decir que es un aparato que se utiliza para, por ejemplo, operar las caderas, operar las cirugías que tienen que ver con el tracto urinario, las cirugías urológicas. De estos 3 intensificadores que valen una fortuna, solamente uno funciona, los otros están rotos. Ocupan lugar, no se reparan y esto retrasa lo que es la posibilidad de resolver un problema en una persona que debería estar de alta con el problema resuelto. Bueno, pero usted nos cuenta este informe lapidario. No hay duda que hay un abandono de persona, está clarísimo el abandono. Mi pregunta es la siguiente. De este informe que ustedes hicieron, porque hay directores, hay responsables de esto, ¿hay alguna denuncia de ustedes hecha a la justicia? La Auditoría General de la Ciudad es un órgano de la Constitución. Somos un órgano plural. Lo integramos 7 auditores, 5 son del oficialismo, solo 2 somos de la oposición. Nosotros elaboramos estos informes le llegan al jefe de gabinete, al área que está siendo auditada, en este caso el Ministerio de Salud, y o sea, a la legislatura. De Fernán Quirós, que quiere, que en algún momento se especula que va a ser candidato a algo. Así es. Y a la legislatura de quien dependemos. Cuando nosotros encontramos irregularidades, deberíamos informarle al Procurador General de la Ciudad que encontramos estas irregularidades para que él deslinde las responsabilidades. Sin embargo, para hacer eso necesitamos el voto mayoritario de toda la auditoría. Pero Desde que yo asumí lo he intentado 2 veces si acción pública, con el tema de grúas y con el tema de la venta del tiro federal y lamentablemente no conseguí los votos. Nosotros necesitamos que de los 5 representantes del oficialismo en la auditoría, por lo menos 2 nos acompañen pero para nadie, poder hacer la denuncia. Pero nadie desmiente estos datos. Nadie desmiente Independientemente estos que datos. después no los consideren. Nadie desmiente estos datos. Nadie los desmiente y están en poder del ministro del área, están en poder de la Dirección General Auditada y están en poder de Pero la esto se viene legislatura sucediendo con porteña. diferentes tiempos. Por ejemplo, conocí una auditoría que hicieron en el año 2019 que más o menos, a grandes rasgos, dice exactamente lo mismo. No es que cambió, todo lo contrario, empeoró la situación desde el 2019 a fines del año pasado. Nosotros durante la pandemia no pudimos acceder a los hospitales para auditarlos. Claro. Entonces las últimas auditorías que tenemos de reflejo son aquellas que habíamos hecho antes. Allí ¿Y teníamos, comparativamente qué ven? allí teníamos una auditoría de la situación de infraestructura del Hospital Tornú que ya era desastrosa previa a la pandemia. No teníamos una auditoría del Santa Lucía que también nos Está bien, hablaba pero de ¿no se muchos suponía problemas. que durante la pandemia los hospitales se habían mejorado? Esto que vos mostrás es lapidario. Es inexplicable cómo, después de la inversión multimillonaria que se hizo durante la pandemia en el sistema de salud argentino, mayoritariamente con fondos del Estado Nacional, pero después de esa inversión multimillonaria, el sistema de salud de la ciudad salió de la pandemia peor de lo que Pero además, entró ¿qué cuesta? y salió despidiendo a los profesionales que había contratado para reforzarse durante la pandemia. Al margen de eso, ¿qué cuesta poner las tablas de los inodoros, las cortinas en los baños? Me vas a decir que eso es una fortuna. Eso es ineficiencia de gestión. Me vas a decir que la plata no está. ¿Qué van a decir? Que los pacientes se chorean la tabla de los inodoros. Si te roban la tabla de los inodoros, porque no lo revisás cuando se van. Digo, quiero decir, ¿Es todo es un ineficiencia disparate. o son prioridades? Porque lo que sí hizo esta gestión fue pintar los hospitales. Pintarlos los pintaron. Sí, pero no la parte de adentro. No. No, ¿Cómo la fachada. me explicabas de los residentes? Que hay menos médicos y más residentes. A ver, lo que me contaban justamente gente del Hospital Durán y del Hospital Fernández es que, por ejemplo, hace 20 años, cuando ellos ingresaron a hacer la residencia, había en un promedio 20 médicos de planta y 4 residentes. Hoy en día
¿sí? Hay 4 médicos de planta y 12 residentes. ¿Qué quiere decir? Hay mucho menos cargos, ¿sí? Que tengan un reintegro por ser médicos de ese hospital. Y los médicos se van porque están mal pagos, no me digas. Los médicos se van porque están mal pagos. Cuando los médicos se jubilan no son repuestos. Pero además hay una lógica del gobierno de la ciudad, no solo en el área de salud, también nos pasa en otras áreas donde no cubren los cargos de planta, donde no le dan a la persona la estabilidad, la seguridad que va a trabajar. Por ejemplo, en educación media, en la escuela secundaria, no se titularizan docentes desde el año 2012, hace 10 años. O sea, en la mayoría de las contrataciones que hace esta gestión, que hace 15 años viene gobernando la ciudad, contrata a la gente en planta transitoria o con contratos de locación de servicio. Lo que no hace es el ingreso a la planta permanente y cuando se va jubilando y se va retirando la gente, no repone esos cargos. Y entonces nos encontramos con situaciones como la que describía él, donde antes los médicos residentes son aquellos que están terminando su formación. Ya son médicos, ya son graduados, ya pueden atender pacientes, pero todavía están completando su formación con la conducción de un médico de planta. Y terminan siendo mano de obra barata. Claro. Terminan siendo mano de obra barata, pero además cada vez, cada médico de planta tiene más médicos residentes para supervisar. Sí, pero hay algo grave que también. hablar de los médicos concurrentes que ni siquiera son mano de obra barata, son mano de obra gratuita. ¿Cuánto cobran, Ale? Presidente, recibo de sueldo tenemos acá de un residente que trabajó hasta 80 horas semanales, con esas guardias que hacen de 36 horas. Cobró en mano septiembre 121.137,40. Te agrego un dato, trabajando hasta perdón. 80 horas por semana. Y te agrego un dato, eso es dedicación exclusiva. ¿Qué por quiere eso, decir? exacto. No pueden tener otro trabajo. Exacto. Es solamente eso. Y vos pensá la carga 120 horaria. lucas. Sí, y se acabó ahí. Pero además, Pero ustedes eso pasa vieron también en provincia de Buenos Aires, porque me contaban los residentes de provincia de Buenos Aires, están en un promedio de 100.000, 110.000 pesos, también con dedicación exclusiva. Ustedes vieron cuando recorrieron, una de las cosas que también ponemos en nuestro informe, en los servicios de guardia no están las áreas de descanso de ese personal. En algunos no existen, en otras están en condiciones deplorables. Sí, ahí vimos los colchones en el Ustedes piso. imagínense que esas personas son médicos, son enfermeras, son enfermeros, son médicas, que están trabajando en alto estrés recibiendo a personas en un servicio de urgencia. Y que un error puede costarle la vida. Un Pero error aparte, le no cuesta la vida o la salud al paciente y esas personas no tienen dónde poder sentarse tranquilos. Deberían estar a bien tomar un pagos té y después de atender tranquilos. un paciente. Para tomar las decisiones correctas deberían estar bien pagos y tranquilos. Por No supuesto. solamente eso, pero ahora te agrego un dato que es también preocupante. A ver, llega a haber un error y vos como tenés número de matrícula y tenés responsabilidad, la justicia puede directamente imputarte por alguno de los delitos, como por ejemplo la mala praxis. Entonces, no es que están formándose, son médicos que están estudiando, no. Son médicos que están haciendo un trabajo. El trabajo también consiste en la formación profesional, también. Pero tienen todo, todo el peso de la justicia que les puede caer si cometen un error. ¿Ustedes analizaron el presupuesto de salud? ¿Contra inflación evolucionó, aumentó, bajó? La verdad que no hicimos en el informe, no está ese análisis, pero en líneas generales todos los presupuestos de la ciudad, salvo lo que hace a obras y a publicidad, han todos crecido menos que la inflación nominal. Esto que nosotros contamos no es patrimonio exclusivo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque hay cosas que pasan en los hospitales que son incomprensibles. Hace poco nosotros mostramos qué pasa en el Hospital Santoyani. ¿Sí? En invierno obligaban, después de la pandemia, obligaban a la gente a hacer largas colas para pedir los turnos, existiendo ya una cantidad de aplicaciones y maneras fáciles de resolverlo. ¿Por qué el maltrato a la gente? Porque en definitiva, cuando hay desinversión, cuando la plata se utiliza para otra cosa, el maltrato va sobre la gente. Nosotros recién en el informe mostramos un pariente de una persona enferma que va al hospital y los terminaba puteando, pues no puede ser que maltraten así a la gente. Y esa idea de que, bueno, el hospital es para los pobres y se la tienen que bancar, se tienen que bancar lo que hay como si fuera una dádiva, es una idea perversa. Y pasan los años y está a ambos lados de la General Paz. En la madrugada del 3 de mayo pasado hizo mucho frío en el conurbano. 7 grados a la 1 de la mañana. A esa hora,
Con una cámara oculta llegamos al hospital Paroicien de Isidro Casanova a ver una escena cruel, incomprensible en tiempos de aplicaciones y turnos por WhatsApp. Enfermos cardíacos durmiendo en la calle. Gente deambulando con frazadas al hombro como si fueran fantasmas. Son pobres, no tienen prepaga ni obra social y todos buscan lo mismo, un turno. Pero para conseguir un turno en un hospital público tienen que someterse a esta vergüenza, a la fila del maltrato. Tengo una pregunta. Para cardiología, turnos. ¿Arriba tengo que subir? Dentro del hospital hace calor, pero los que quieren lograr un turno de los que se reparten a las 5 de la mañana tienen que esperar afuera. Tengo una consulta. Para cardiología, sacar turnos. Está del lado izquierdo. Pregunté por turnos y me mandaron para ese lado. En la cola, la gente comparte sus pequeños trucos para poder atenderse. Pero no me esperaba esta fila y me voy a morir de frío acá. Sí, no hace frío. ¿Pero qué tenés? ¿Para laboratorio? No. Esto para... Acá por ahora es cardiólogo. Después de la pandemia, las enfermedades cardíacas saturan los hospitales. Sin embargo, conseguir un turno para un sencillo ecodoppler es un calvario para un pobre. Después me tengo que hacer un ecodoppler y eso no puedo conseguir. Ecodoppler, sí, a mí me hicieron, mirá. Hace muchos años me hicieron uno. Yo me hice uno el año pasado acá, pero en particular. Claro. Pero llegué y me dijo que no, que tiene que ser todo autorizado ahora. Ya vimos cómo los humillan y los maltratan. Ahora, escuchemos sus voces. Tengo un problema de corazón. Siempre que se necesita turnos, hay que hacer esto. Ya vine a las 2 de la tarde. ¿A las 2 de la tarde? 2 de la tarde. ¿Por qué tan temprano? Y si no, no conseguí más turnos. ¿Y en qué lugar estás? Estoy en el lugar número 7. 7, o sea que hay gente que Hay vino gente que estuvo a la 1. Es lo que nos toca. Queda otra, es como que si querés un turno tenés que hacer esto. Da 30 números solamente. ¿Y cómo combatís el frío? Porque tenés que pasar toda la noche acá con este frío tremendo. ¿Qué vas a hacer? Hay que aguantarse. Y si querés turno para el dentista y tenés que sacar turno para los chicos, tenés que venirte con los chicos a la madrugada porque si no, no te dan turnos adentro si no ven a los chicos. Así se pasa la noche. Estamos en un horario absolutamente nocturno, casi la madrugada, y así combaten de esta manera. A ver, maestro, vení. Vení, porque estás como para entrar en calor. ¿Qué hora llegaste? Yo llegué como a las 5 de la tarde. 5 de la tarde para que te den el turno a las 5 de la mañana. Más o menos, sí. Cardiología. Sí. ¿Y tenés un turno ahora para cuándo? Y ahora... ¿Te lo dan mañana para cuándo es? ¿15 días, 20 días o un mes? Un mes, más o menos. ¿Por qué no pueden esperar adentro? Supongo que debe ser algo políticamente de adentro, porque si no tendríamos que estar adentro, no como perro, porque esta es una vida de perro acá. Para combatir, mira, comida, está algo para, lógicamente, para consumir, el mate para bien calentito para tratar de pasar la noche. Perdón, están durmiendo, bueno. En este caso, están durmiendo, no los vamos a molestar, pero sí con una sillita de las tradicionales playeras, si se quiere, las frazadas. Y esta, mira, si seguimos recorriendo, nos vamos a encontrar con una hilera muy larga y con una situación similar. Ahí está la puerta. Empecemos a caminar para ver cuál es la magnitud de esta hilera. ¿Ves lo que te decía antes? La sillita para que la gente se pase aquí, también los alimentos. Señor, más abrigado no puede estar, todo para combatir, para tener un turno. Por un turno nada más, que es una vez por mes. ¿Usted viene todos los meses? Sí, tengo que venir. Vengo por un turno de cardiología ahora. Pero yo vengo ya hace rato con problemas y es una vez por mes cada turno. De las 8 de la noche estoy acá. 8 de la noche para que te den el turno 12 horas después, o sea, pasar toda la noche acá. Sí, lamentablemente es así. ¿Y cómo lo combatís el frío, por ejemplo, una noche como hoy? Y como puedo, estás viendo. Yo por lo menos con una frazada, con un cartón, como un indigente. El era sigue, la gente se tapa como puede. Algunos en el piso, otros en alguna silla. Otros están aquí. Maestro, ¿cómo podés? Simplemente con una mochila y un cartón. Sí. Triste, pero bueno, real. Es así. Tenemos que estar acá esperando y no es justo, me parece que hay gente mayor, gente que, bueno, en mi caso estoy operado, así que estoy esperando un turno. Gente mayor, justamente. Mira, tapada por completo para tratar de combatir el frío como puede.
ni así creo que se puede combatir el frío, porque estamos muchísimo frío hoy. ¿Cómo se acostumbra uno a hacer estas cuestiones que no parecen ser tan naturales? Y bueno, porque necesitamos, así que no tenemos que acostumbrar a que nos den. ¿Es la única manera que a lo mejor usted tiene para tener un turno con un cardiólogo? Exactamente, sí. ¿Cuál es su patología? Ahora el 10 tengo que venir también hasta ahora para el traumatólogo. El 27 de abril era para gastro, o sea que es... A ver, si tomamos conciencia de una noche acá por cardiología, otra noche acá por traumatología y otra noche acá por... gastroenterología. O sea, 3 noches tiene que pasar acá. ¿Y esto todos los meses? Sí, todos los meses. O sea, usted ya sabe que todos los meses, 3 noches por mes, duerme acá. Sí, y a veces cuando llueve, lo mismo también. Yo hace 15 días atrás vine a sacar un turno para un médico clínico. Sí. Me tengo que operar urgente de la vesícula. Sí. No me banco más. La misma doctora me dijo hoy que te van a dar un turno para un mes adelante. Y si no llego. ¿Cuántos años tiene? 70 voy a cumplir. Ya con mi señora que es diabética, hipertensa y no puede quedarse toda la noche hasta las 8 de la mañana acá. Entonces vengo yo. Acá el responsable es el director Arroyo. Él nos hace pasar todo esto, porque él tendría que buscar una forma de que nosotros no estemos madrugando, gente mayores, y es una vergüenza que te den un solo número para una sola especialidad. 5 días sacando turnos sin dormir. Esto pasa en el Hospital Paroicien, que después de este informe dijeron, bueno, ahora vamos a pedir los turnos por WhatsApp. Pero de este lado de la General Paz, ¿qué pasa con los turnos? No, sí, lo primero que hay que decir es que nadie debería pasar por una situación así de ningún lado de la General Paz. Pero no nos podemos olvidar nunca que el Hospital Paroicien queda en La Matanza. En la ciudad de Buenos Aires tiene 50 veces más presupuesto que La Matanza. No una, 50. Para aproximadamente la misma cantidad de habitantes, 2.300.000 en La Matanza, 3 millones en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos 50 veces más presupuesto. A nosotros no nos podría pasar de ninguna manera. En general, casi todas las especialidades, los turnos hospitalarios de consultorio externo en la Ciudad de Buenos Aires se dan o por la web o en el 147, salvo laboratorios y análisis. Laboratorios y análisis, por alguna razón, no están incorporados al sistema informático de la salud de la ciudad, que se llama SIGEOS, ¿no? Entonces, cada laboratorio de cada hospital tiene su sistema autónomo y los laboratorios, los turnos y los resultados solo se entregan de manera presencial. Entonces, la gente no tiene que hacer estas colas por un turno médico, pero sí tiene que hacer la cola para la hora cuando tiene que ir a hacerse el análisis o cuando tiene que ir a retirar los ecografías, resultados. Eso que cualquiera todo que igual. tenemos obra social recibimos en nuestro teléfono. ¿Pero solo sangre y orina o ecografías, todo eso también? Radiografía. Todo lo que sea laboratorio. Todo lo que es pero el diagnóstico médico contemporáneo se hace en base a los análisis. Y todo eso, los laboratorios, nosotros tenemos también un informe de auditoría, que es otro, no sobre guardias, sobre laboratorios, y una de las cosas que encontramos es esto: los laboratorios hospitalarios no están incorporados al sistema hospitalario, al SIGEOS, y los turnos los dan, en algunos casos, con un cuadernito en el propio mostrador del laboratorio, y los resultados, la única forma de acceder que tiene el paciente a los resultados es ir presencialmente a retirar los impresos. No están digitalizados. No están digitalizados y los médicos no los pueden ver. En ninguno de los servicios tiene acceso. Claro, la Ciudad de eso, Buenos Aires perdón, tiene por ley cualquier historia sanatorio lo clínica tiene. electrónica. No, sí, no solamente eso, pero la Ciudad de pudimos Buenos ver... Aires tiene por ley historia clínica electrónica. Claro. Sin embargo, los laboratorios hospitalarios no están incorporados en el sistema. Claro, pero pudimos ver también en el informe que, más allá de que tenían la computadora, tenían el teclado, no funciona. Entonces terminan anotando en un cuaderno que es la historia clínica, lo que debería ser la historia clínica digital, que como bien dice tiene que ser ley, y no podés tener acceso a los antecedentes de esa persona. Entonces, ante un posible caso de que vos tenés una complicación por una patología previa, no lo puede ver el médico de guardia. Termina viendo el papelito y creyéndole lo que el paciente le dice. Claro, va contra todo principio médico, elemental. Sí, sí, va contra todos los avances que ha tenido la medicina en los últimos 20 años. La verdad es que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos los recursos para tener un mejor sistema de salud pública. ¿Qué es el sistema? Que atiende a las personas más vulnerables, que atiende a los pobres, pero que también es el sistema donde va a parar todo el mundo que tiene un accidente en la calle. Claro. ¿No? Digo, es el sistema que debiera atendernos a todos. Uno de los orgullos que tiene la Argentina, de Ramón Carrillo para acá,
es que somos quizás el país de nuestro continente con un sistema de salud más robusto. Somos el país que no niega la atención, donde nuestra lógica siempre fue la salud se atiende y después se discute quién paga. Está bien, bueno, la Ciudad de Buenos Aires no lo está haciendo. Pero esto declamativamente, porque después vos te encontrás con estas cosas y empieza a ser una cuestión de suerte, que te atiendan bien o mal. Es así. Que te atiendan bien o mal es una cuestión de suerte, pero además que te atiendan pasó a ser una cuestión de recursos. ¿Dónde están los recursos? No hay personal, no hay aparatología, no hay insumos, en las guardias no hay dónde guardar medicamentos, entonces se utilizan las piezas de descanso como lugares de acopio, ¿no? Entonces, que te atiendan bien o mal es una cuestión de suerte y que te atiendan es una cuestión de recursos que el Estado no está destinando donde debe destinar. Y hay algo que me interesó de la auditoría, el tema de la ley 5920 de autoprotección. Vos sabés que, a ver, muchos de los protocolos de autoprotección, ¿qué quiere decir? Que cuando hay un incendio, un derrumbe o algún tipo de catástrofe, vos tenés un plan de evacuación, que es lo que está en cualquier lado y eso tiene que estar actualizado. Bueno, los hospitales de los cuales se hizo la auditoría no existe. No tienen el plan de evacuación. Algunos no lo tienen directamente, o sea, la misma otros ciudad, lo tienen vencido, no actualizado. La misma ciudad que controla los edificios no se controla a sí misma. La misma ciudad que le exige a los privados que hagan eso y que pongan el mapita con la evacuación, no lo hace y no lo controla. Y no solo en hospitales. Lo mismo nos dio una auditoría que hicimos sobre mitigación de riesgos en las escuelas durante el año 2020, donde el 95% de los edificios escolares no tenían el protocolo de autoprotección aprobado. Gracias por venir y gracias por los datos. No, por favor, gracias a ustedes, siempre a disposición.